33º episodio de La Vida en Jaquetía. Soli sigue dando clases en la Alianza hasta que en la noche de Año Nuevo de 1962 fallece su tío y padrino Abraham Nahon. Este hecho generará dolor y una serie de historias y relatos de tradiciones que nos va a contar en este capítulo titulado Luto, Boda y Canto. Oiremos también cantos litúrgicos, en particular el Kiddush, la bendición del vino de la noche del Shabbat, que el mismo Soli va a presentar. Aulidí, en árabe, hijos míos, lo bien que lo pasimos, no sea vuestra falta. Claro que por las mañanas ellos se iban a la Alianza, y yo la amargo de mí al liceo Qadi Ayyad, porque las clases que tenía que dar en la Alianza eran por la tarde. Cuando yo llegaba a esa escuela, era como salir del Gehinnam y entrar en Gan Eden, hebreo del infierno, Gehinnam, Gan Eden, paraíso. Desgraciadamente, en la noche de Año Nuevo del 62, Niftar, de hebreo, falleció, mi muy querido tío y padrino Abraham Nahon. Ese fue un golpe para toda la familia, pero sobre todo para mí, que me quería más que a un hijo, y yo como un segundo padre. Poco me acuerdo de su levayá, hebreo entierro, porque todo lo veía nublado por los lloros. En Marruecos, a los judíos y a los moros se los enterra en su mortalla. Nada de ataúdes de lujo, ni 8 cuartos como en los países ya más civilizados donde vivimos afuera. El cuerpo en tierra, Ussalam, repaso, literalmente, y paz, equivalente, cuerpo en tierra y adiós muy buenas. Mi primo Isi y yo fuimos los que cogimos su cuerpo en brazos y le abashimos a la Keburá, hebreo, el foso. Que su alma esté en Gan Eden, como se lo merece por haber sido un hombre justo, honrado y dadivoso, un anab, hebreo, hombre modesto, respetado y querido por toda la comunidad. Tehi nishmato serurá bisror ha'hayim, hebreo, que su alma permanezca atada con los lazos de la vida eterna. Otra cosa muy importante, pero esta vez la simha más grande de mi vida, aconteció al final del primer año escolar. Me casé. Tu mano de años nos habíamos quedado apalabrados. Digo y tu mano para no decir 5, o ya me cansé de explicar lo del mal de hoyo. Tanto es así que en casa tenemos un baúl más grande que un tanque lleno de cartas que nos escribimos durante esos 5 años. Yo en Rabat y ella en Tánger, yo en Tetuán y ella en Rabat. ¿Sabéis lo que son 5 años de cartas? Igual, ansina eran los noviazgos. Va como güera, que my boyfriend, que my girlfriend, my boyfriend, my girlfriend. En novites, kadean haja. Repaso, kadear haja, concluir un asunto, en este contexto llevar a cabo de manera bien concreta una relación. Como si tal, y después si te vino me acordói. O si no, a los pocos meses se te quieren casar pero con matiz peyorativo. Y si no resulta, zrat, un divorcio. Pero los amargos de los padres ya se entramparon hasta los hoyos con los gatos de la boda. En nuestro tiempo no había tutía. Il n'y avait pas d'attente, como se dice en francés. 5 años y un baúl de cartas, y al que no le guste, pues aguantarse. Pero como dicho no sé quién, no hay mal ni bien que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Bueno, el coro que formé en la escuela de la Alianza resultó tan bonito que me empeñé en organizar una arbit de noche sabbat, oración del viernes por la noche, con las melodías del coro Shira Shirim de los Oziel en Tánger, que ya vos hablé de él. Para daros un ejemplo de la originalidad y de la hermosura de lo que cantaba ese coro, vos invito a escuchar el Kiddush de Noche Sabbat, la bendición del vino, compuesto y cantado por nadie menos que señor Samuel Oziel, con la colaboración del Oziel's Men Choir y la participación del cantor Kobe High y del conjunto New Rhythm.
Los arreglos musicales para esta nueva versión fueron realizados por Isaac Oziel, hijo de Señor Samuel. Lo que tiene de especial esta grabación es que es muy reciente. Sus hijos, los hijos de Señor Samuel, le organizaron una cena homenaje en la Snoga Petah Tikva de Toronto y durante esa nochada presentaron el CD que habían grabado con él para esta ocasión. En este Kiddush se oyen dos versiones. La primera es la de hace unos 50 o 60 años en Tánger, en tiempos del coro Shir HaShirim, del que os hablé hace un minuto, y la segunda es una modificación, adaptación, modernización con ritmos y con más juventud. Y esto demuestra que la música de Señor Samuel, Zichrono Libraja, lo que quiere decir, ya lo hemos visto, que su recuerdo, su memoria nos sirva de bendición, que esa música y esa alma de Señor Samuel nunca no morirán. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. איש יהודי, הוא עובד כל השבוע קשה, דואג לכל המשפחה, במיוחד לילדים ולאישה. כשמגיעה השבת, זה היום שבו אלוקים נתן לנו מנוחה, ובמיוחד שיש שלווה ושלום, שבת ונפש. מכל מלאכתו
Y así fue como la herencia del coro Shir Shirim y de sus directores, el señor Samuel Oziel y su hermano, el señor Mosés Zichron Libraja, revivió también en Tetuán. Nos salió todo tan endiamantado que de las calles acudían los judíos para escucharnos. Muchos dejaban sus esnogas y se venían para la alianza. Es que se volvían locos como otros. Pero, qué mansía, qué pena. Poco me duraron las alegrías. Un domingo por la mañana vino a verme un señor que no me acuerdo cómo se llamaba y me dice, Monsieur Lévy, Rebbi Abraham Vivas, el gran rabino de Tetuán, quiere hablar con usted, tal día a tal hora. El encuentro tuvo lugar en la snoga donde iba Rebbi Abraham, que creo que era la de Rebbi Ishaq ben Walid, Zecher, Saddik, Vekadosh Libraja, fórmula en hebreo que se utiliza para expresar la reverencia al mencionar el nombre de un santo, y Rebbi Ishaq ben Walid fue la máxima figura rabínica del norte de Marruecos. El Rebbi me recibió con buenos modales, casi amistosamente diría yo. Me abrió un libro de Talmud y me enseñó una frase que decía Kol ba'isha erba. La voz de la mujer es su intimidad. Y me explicó que no se podía oír cantar a una mujer, sobre todo en una snoga, diciendo un arvit, por ejemplo. Mismo cuando yo comía terefá y demás, siempre tuve gran respeto por los rabbanim. Rabbanim, plural de rab, rabbi o rebbi. Y desde ese encuentro, nunca más hubo arvit de coro en Tetuán. Hablando de Tetuán. A mí me gustaba pasarme solo por Tetuán, por las calles, así nada más, por las calles de la Judería o de la Medina, gozando de esos golores de las especias y del pan moruno recién sacado del forno, perderme por nuevas calellas y callejones, escuchando las voces de los moritos, aprendiendo el Corán en la Mdersa, escuela coránica, bajo la batuta del Fiqh, el maestro, o escuchando las músicas que salían de los ahawajis, cafetines morunos. Las voces de Farid al-Atrash, Abdul Wahab, la libanesa Fairuz, que tendría unos 20 años en ese tiempo, Sami el-Maghribi, Zichrono Libraja, repaso Zichrono Libraja, que su memoria sea Libraja para bendición, con sus inolvidables Umri Manansaki Yamamma, el Mlayan, los millones, Kaftanek Mahlul, tu kaftán está abierto. Todo eso se oía por esas calles, tal y como en la Fuente Nueva de Alna. Cuando me daba la gana, entraba yo a uno de esos kahwajis y me sentaba con los moros a una mesa de dominó. Pedía un kasdatay, vaso de té, con 12 terrones de azúcar, bueno, un poquito exagerado, 11 terrones de azúcar, y me pasaba ahí unas 2 horitas hablando en mi arbí atortullado, chapurreado, mezclado con el peor español andaluz. Así pasó el 23º episodio titulado Luto, Boda y Canto, que continúa la sección Profesando de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el capítulo titulado Tristeza del 9 de Av y Alegría de unas fadas. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetía.com.